Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. Para mí es siempre una gran alegría encontrarme y compartir con ustedes. Hoy continuaremos nuestra meditación sobre el capítulo 4 de Lucas. Ya vimos el sábado pasado los versículos de 14 a 21. Esta tarde nos fijaremos en los versículos de 22 a 30. Antes nada, yo quiero pedir a ustedes que orar por nuestro maestro y hermano Adrián, y con él y yo juntos trabajamos para Corazón Limpio. Señor le guíe y también que él tenga un papel para los cristianos. Hasta hoy él siempre escondiendo su identidad para ayudarnos con gran alegría. Como vimos y meditamos la semana pasada, Jesús volvió a su tierra natal, llevado por la fuerza del Espíritu Santo. Ahí comienzo a enseñar en las sinagogas. En un día del sábado entró en la sinagoga de Nazaret y es invitado, como todo hombre adulto, a proclamar y comentar la palabra de Dios. En aquel sábado, el texto era el de Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 2. Jesús lee el texto y se sienta. El texto dice que todos tenían los ojos fijos en él, y simplemente proclama que en aquel momento se realizó la profecía que terminaba de leer. Dicho de otro modo, Jesús se identifica con esta profecía de Isaías y hace de ella el programa de su ministerio público y también el anuncio de cómo deberá comportarse todo evangelizador futuro que quiera seguir su camino. Sí, al comienzo todos se admiraban de las palabras que había dicho. Luego inician los problemas porque ¿cómo puede haber tanta sabiduría en un hijo de carpintero? Es difícil para nosotros creer que Dios pueda hacer maravillas en la cotidianidad. En las pequeñas cosas, en un hombre común que vimos tantas veces, que nació y vive en una familia que conocemos. ¿No es este el hijo de José? Quizás siempre esperamos algo de extraordinario y desconocido, como los conciudadanos de Jesús que no podían creer que este humilde aldeano pudiera ser el Mesías esperado. Este prejuicio con los galileos es recordado también en Juan capítulo 1 versículo 46, cuando Natanael responde a Felipe: sí, de Nazaret puede venir algo de bueno, pero sobre todo es un prejuicio con este hombre que, como diría un noto pensador, es humano, demasiado humano para ser el esperado por las naciones. Por eso, como se dice en otra parte, no pudo hacer ahí muchos milagros. Lo que está en juego es nuestra capacidad de creer. Poca confianza tenemos en los demás, en particular cuando es alguien familiar. Por eso es tan difícil reconocer los milagros que ocurren en nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Cuando algo de maravilloso ocurre, nos pasa desapercibido. Escuchemos el texto de hoy. Texto. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico: cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta
lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, y de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, los expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero Jesús, él pasó por en medio de ellos y se fue. Comento. El texto que leemos es la continuación de aquel que leemos y meditamos en semana pasada y está relacionado con nuestra fe. Jesús en su tierra natal fracasó. Jesús entiende mucho bien eso y lo proclama en voz alta cuando dice que ningún profeta en bien aceptó en su tierra propia. Como ya recordaba Lucas en capítulo 2, 34 a 35, metiendo en boca de Simeón estas palabras: Él será causa de caída y levantamiento de muchos en Israel, y creará mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Jesús conoce los corazones de cada uno, por eso previene y denuncia la intención de sus interlocutores, diciendo: seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico: cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hiciste en Capernaum. Eso para decirle: haga algo de extraordinario, y allí sí te creeremos, porque sabremos quién tú eres. Jesús desvela los corazones de sus conciudadanos y su falta de fe. Como leemos en Juan capítulo 1 versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero Jesús no se decepciona con este fracaso. Nada de nuevo bajo el sol. Lo que pasa en la sinagoga de Nazaret es lo que siempre se pasa con los profetas. Eso se pasa con Elías, acogido por una viuda extranjera, una fenicia, siria de Sarepta, de Sidón. Primero Reyes, capítulo 17, versículos 7 a 24. Elías le pidió hospitalidad en tiempo de seca, y ella, pese a su pobreza, acepta de ayudar a este profeta extranjero, en que reconoce un hombre de Dios. Eso es suficiente para que Elías pueda cumplir 2 milagros. La sacó del hombre, le sacó del hambre y le devolvió su hijo único con vida. Se pasó también con Eliseo, que solo pudo sanar a un pagano enfermo de lepra, Naamán el sirio. Segundo Reyes, capítulo 5. Naamán era un general sirio acometido por la lepra. Por medio de una criada israelita que servía a su mujer de Naamán, él se entera del profeta y decide ir hasta él. El profeta ni siquiera lo acoge, solo le manda decir por medio de su siervo que se bañe 7 veces en el río Jordán. Al principio Naamán se enojó diciendo que en su tierra hay ríos mejores, pero por fin, con un gesto de humildad, atiende al pedido del profeta. Va a bañarse en el Jordán y sana. Luego se convierte al Dios de Israel. Una pagana y un general enemigo
Ninguno de los dos puede pretender derechos sobre el Dios de Israel, pero son estos dos que fueron ayudados y sanados por su fe en Dios, que nació de la escucha de la palabra. Fe siempre nace de la palabra. Y también ellos que escuchan la palabra de los profetas. Jesús, por el contrario, se queja que sus conciudadanos no solo no escucharon su palabra, sino que también lo criticaron. ¿Quién tiene oído que oiga? Jesús, con estas palabras, invita a sus conciudadanos a dejar de pensar que tienen privilegios para con Dios. Lo que importa es la conversión. Eso enfurece los presentes en la sinagoga. ¿Quién piensa de ser este carpintero, de quien todos conocen la familia y que como ellos nació en el mismo poblado? Después de su reacción violenta, se levantaron, los expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Simplemente él pasa en medio de ellos y sigue su camino, y nadie le tocó por gran autoridad que salía de su interior. Autoridad que le venía de su obediencia y la acción especial con el Padre Dios. Aquí se pone el problema de quién es Jesús y con qué autoridad habla y actúa. La pregunta sobre su autoridad nos lleva necesariamente a nos preguntar sobre su identidad. Es en la sinagoga de Nazaret. Después que leyó el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 2, que él presenta su autoridad y por reflejo su identidad, cuando dice que hoy se cumple esta escritura. Es decir, que él se presenta como el cumplimiento de las escrituras. Eso queda claro por la reacción de los presentes, presionados por sus palabras. Estos se preguntaron, ¿cómo? Este no es el hijo de José, el carpintero. Subentendido, ¿de dónde le ven? Por lo tanto, la autoridad para presentarse como el ungido de quien habla Isaías. La autoridad de Jesús, presente en varios versículos del texto que oiremos, versículo 24 a 27 y versículo 30, es también frecuente a lo largo del Evangelio de Lucas. Jesús realiza su ministerio público por medio de su autoridad. Delante de la misma, como vimos, hoy dos reacciones. Algunos se sienten ofendidos y amenazados, otros se quedan impresionados y maravillados. Podemos decir que el origen de esta autoridad está en su relación única con Dios, ya en el tiempo, contestando a sus padres que preocupados lo buscaban. Él les responde diciendo que debía estar en la casa de su padre. Lucas capítulo 2, versículo 49. Él también es el Mesías que posee el Espíritu del Padre. Lucas capítulo 4, versículo 18. Que en el bautismo lo reconoce como hijo amado. Lucas capítulo 3, los versículo 22. Siendo de esta manera su poder de acción y expresión son propios de su ser Mesías e Hijo de Dios único. Es este ministerio ejercido con autoridad mesiánica, lo que provoca conflictos con las autoridades religiosas. Veamos ahora cómo Jesús ejerce esta autoridad y cómo al mismo tiempo manifiesta su identidad. Primero, enseñando en las sinagogas. Como escuchamos en nuestro texto de hoy, pero como ya dijimos,
en muchas otras partes del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, texto que ya citamos, donde encontramos las primeras palabras de Jesús pronunciadas en el templo, que maravillan a los oyentes por la inteligencia de sus respuestas, y donde habla como respuestas a sus padres humanos y de su relación con Dios en cuanto Padre, y por tanto del misterio de su filiación divina. En Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, durante las tentaciones, donde Jesús revela su autoridad de Hijo de Dios, citando el libro de Deuteronomio, responde al diablo que lo tienta, reconociendo a Dios como único alimento. No solo de pan vive el hombre, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y Lucas 4, versículo 4. Estando dispuesto a prestar culto solo a Dios, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Bueno, versículo 8, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y al diablo, que le cita el Salmo 91, versículos 11 a 12. Responde diciendo Jesús: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 12, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. En Lucas, los términos enseñanza y autoridad son reservados solo para Jesús. Los discípulos, también enviados por el Señor Jesús, gozan de su autoridad. En el texto que leemos, la autoridad de su enseñanza tiene un carácter programático que revela que de ahora en adelante Jesús siempre hablará y actuará con autoridad. Como ya decíamos la semana pasada, Jesús es mucho más que un profeta, y eso se ve en el uso de la fórmula: en verdad yo les digo. Hay Lucas capítulo 6, 27, Mateo capítulo 5, versículo 22, versículo 28, 34, 39, 44. Trátase de una declaración solemne que indica una enseñanza proferida con autoridad mesiánica. Esta es motivo de admiración para muchos. Lucas capítulo 4, versículos 22, capítulo 5, versículos 26. Cuando sana a un paralítico y les perdona sus pecados, pero para otros motivos de escándalo y de rechazo. Lucas capítulo 6, versículo 11, donde los fariseos y los maestros de la ley discuten entre ellos qué hacer y lo acosan y quieren detenerlo porque su enseñanza minaba a la raíz de su autoridad y poder. Segundo, cuando liberta a los oprimidos. Como declaró en la sinagoga en Nazaret, Jesús fue ungido como Mesías libertador, y esta obra la hace sobre todo en favor de los más necesitados. En Capernaum es desafiado por el poder del mal, y él liberta al hombre poseído, restableciendo su salud. Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37. Otro caso de sanación de un endemoniado lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. A partir de eso, podemos decir que Jesús ejerce su autoridad no solo en palabra, sino también en acciones. Y si Él expulsa a los demonios con el poder de Dios, eso significa que llegó el reino de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 20. Tercero, cuando perdona los pecados. En la sanación del paralítico, llevado en una camilla y bajado por el techo, al ver la fe de los cargaban, el enfermo
hasta él. Dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. Pero los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar que él estaba blasfemando, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Lucas capítulo 5, versículos 19 a 22. Jesús contesta, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados. O, levántate y anda. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lucas capítulo 5, 23 a 24. Todos se quedaron asombrados y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y Lucas capítulo 5, versículo 26. Sabemos cómo es difícil perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Qué difícil. Y que nos es completamente imposible perdonar los pecados jamás y sanar a un paralítico. Los fariseos pensaban que solo Dios podía perdonar los pecados y que un hombre que hablase de esta manera estaba blasfemando. Jesús tiene la pretensión no solo de sanar a un paralítico, sino de perdonar sus pecados. Su pecado. Y los fariseos no se preocupan con la salud del enfermo, solo se fijan sobre las palabras de Jesús que dice, tus pecados están perdonados, y se escandalizan. Yo les pregunto a ustedes, incluso yo, ¿a dónde, a qué fijamos? Un momento de silencio y pensamos. Jesús, como vimos, es el ungido, el Mesías, enviado para beneficiar a todos los necesitados. Pero los líderes religiosos no aceptan su actuación, que cuestiona su punto de vista sobre los pecadores. Para ellos, los que no respetan o no pueden respetar la ley por su trabajo, por su vida, enfermedad o por otros motivos, no pueden gozar del favor de Dios. Jesús invita a fariseos, maestros de la ley, y las autoridades a cambiar su punto de vista, es decir, a convertirse. Porque Jesús, el médico divino, vino para todos, sobre todo para los necesitados, como resulta claro en el llamado del Leví y Mateo, nosotros ya sabemos. Criticado por comer con publicanos y pecadores, él contesta que no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. No he enviado a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Lucas capítulo 5, versículos 31 a 32. Jesús sustenta que todos somos pecadores y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Pero sus críticos, los intérpretes de la ley de Moisés, no aceptan la posición de Jesús y no quieren saber de mudar de vida, porque piensan que son justos. Lucas capítulo 5, los versículos 17 hasta capítulo 6, versículo 11, narra 5 episodios de conflictos entre Jesús y sus adversarios, Jesús sanando y sobre todo perdonando los pecados. Establece una relación entre cielo y la tierra. Su actuación deja claro que el único que tienen el poder de perdonar los pecados, es decir, Dios, está presente aquí y ahora por medio de su Mesías,
Hijo, perdonando y sanando. A los jefes religiosos que le preguntan con qué autoridad hace lo que hace y quién le dio esta autoridad, Jesús contesta preguntándoles de dónde venía el bautismo de Juan. Este invitó al arrepentimiento y testimonió en favor de Jesús. Ellos sabían muy bien la respuesta, solo no responden simplemente porque no quieren cambiar de mentalidad. Y como Jesús no obtuvo respuesta, tampoco contesta. Estas dos preguntas de los jefes religiosos colocan dos cuestiones fundamentales, una sobre la persona de Jesús, sobre su identidad, y otra sobre su misión. Jesús ya respondió a estos cuando dijo que su identidad y su origen de su autoridad mesiánica vienen de Dios, que le ungió y lo envió. Pero como ellos son de cabeza dura, se piensan detentores de toda la verdad y no quieren ni siquiera pensar que deben convertirse. Se oponen, lo desafían durante el ejercicio de su ministerio. Lo acusan y lo llevan hasta la muerte. Bueno, amigos y amigas, reflexionamos a lo largo de esta meditación sobre la autoridad y identidad del Señor Jesucristo. Que ellos no se preocupan en conocer el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Ellos esperaban que Mesías viniera de Belén, pero Jesús que nació en Belén, pero apellidado de Nazareno, y nada de bueno podría venir de Nazaret. Y bueno, pero con su interpretación fundamentalista y con muchos añadidos de los maestros de la ley, entonces por el apego a su interpretación de la ley, negaron al Mesías que vino en la humanidad. Descubrimos que Él es Dios y Mesías, el esperado por el mundo, y que su identidad y su autoridad son de origen divina. Que si al tiempo en que Jesús vino y caminó en esta tierra, fuerte era la expectativa de un Mesías y la oposición a su pretensión de ser el Mesías esperados y enviados por Dios, suscitó mucho debate hasta llevarlo a la muerte, la cruz. Bueno, que ojalá no seamos entre ellos, sino entre los que acogen el mensaje y hacen de él su razón de la vida. Amigos, amigas, les invito a estar conmigo más una vez mañana a partir de las 19:30. Dejo nuevamente mi correo electrónico somos57 para si alguno quiera hacer algunas preguntas, esclarecer algunas dudas o dejar algún comentario. Que Dios les bendiga grandemente. Les deseo una buena y bendecida noche. Hasta mañana. Dios les bendiga.